Saludos. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. En esta ocasión les vamos a presentar el proyecto del segundo parcial, el que trata sobre circuito escalera vaivén. Empezamos por los objetivos. Estos se dividen en general y específicos. Objetivo general. Observar y analizar el comportamiento de los interruptores y el foco mediante la realización de un circuito de escalera, tanto práctico como esquemático, para analizar cómo se comporta la corriente alterna en este tipo de circuitos. Objetivos específicos. Primero, observar cómo actúa el interruptor. Y por último, comprobar el comportamiento del circuito escalera con corriente alterna. Como parte del proyecto del segundo parcial tenemos el que vamos a analizar un circuito escalera, o también llamado como un vaivén, o igualmente llamado como un circuito de 3 vías. Entonces, para entender un poco mejor, debemos saber qué es un circuito escalera. Sabemos que toda instalación eléctrica residencial que no utiliza sistemas inteligentes en los circuitos de alumbrado utilizan una serie de interruptores para controlar los circuitos de iluminación. Por lo tanto, ¿para qué sirve este circuito escalera? Esto nos puede servir, o es una solución muy común en los hogares, tiendas o departamentos. Pero este tipo de conexiones lo que más sirve es que permite encender y apagar un foco desde 2 sitios, o apagadores independientes. Entonces, por lo tanto, tendremos que este circuito emplea interruptores conmutables, interruptores de 3 vías, o también llamado three-way. Con interruptores simples no va a funcionar este circuito. Por lo tanto, como materiales de este proyecto, tenemos que para elaborar este circuito utilizamos cajetines, los cuales son pequeñas cajas, ya sean metálicas o plásticas, en las cuales se va a almacenar los cables para proteger de cualquier tipo de accidente en el que se unan los cables. Y por lo tanto este presenta orificios que se pueden observar aquí, estos orificios de aquí, que estos orificios salen para que los cables entren respectivamente. Por lo tanto, estas cajas tienen conectores para fijar los elementos que deseamos fijar. Por ejemplo, estas cajas rectangulares se usa comúnmente para interruptores o para toma corrientes, y aquí se le fija con un tornillo para evitar que se salgan este tipo de elementos. Por lo tanto, en el siguiente elemento tendremos un interruptor. Este interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una opción de on y off, o encendido apagado, o también como una posición 1 o 0 desde un mando. Y su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Por lo tanto, sirve como para abrir un circuito. Como un interruptor se lo representa de la siguiente manera. La función es de que esta pata de aquí es la que se va a cerrar para pasar la corriente. Igualmente se va a abrir para cortar el paso de corriente. Y en este lado tendremos una imagen en la cual podemos ver cuál es un interruptor. Tenemos la boquilla tipo plafón, que es un dispositivo para sostener las bombillas eléctricas y soporta mecánicamente y proporciona conexiones eléctricas. El plafón lo que sirve es para tener más consistencia en el circuito, porque si es que solamente usáramos una boquilla, la boquilla consta de 2 cables, entonces puede haber cualquier tipo de accidente al momento de conectar, y para tenerlo con más estética se utiliza un plafón. Siguiente tenemos un foco, el cual es un elemento destinado a proyectar luz de una lámpara hacia una región concreta o en un espacio determinado. Este foco es para complementar con el plafón que tenemos acá arriba. Tenemos consiguiente el cable número 14, que es recomendado para instalaciones de este tipo de
comúnmente utilizadas en conjuntos residenciales, que son las de 120. Sirve para control, alumbrado en lugares donde se requiere una mayor temperatura de ambiente, ya sea resistencia mecánica y extra flexibilidad en la instalación. Por lo general, el número del cable depende de qué tipo de circuito estemos realizando, como en este caso está realizando un circuito que trabaja con 120 voltios. Debemos trabajar con un cable ya sea número 12 o número 14, pero el número 14 es más comúnmente utilizado para evitar cualquier tipo de deformación del cable o que se consuma por la alta temperatura que pasa por la corriente. Y como final tendremos el enchufe para energizar nuestro circuito, que es una pieza de material aislante con 2 o 3 salientes metálicos que sirve para conectar un aparato a la red eléctrica común. Para evitar cualquier tipo de accidente, en este circuito hemos usado para energizarlo con un enchufe, para no energizarlo desde la caja directa de la que entra nuestra corriente o nuestro voltaje de caja, para evitar cualquier tipo de accidentes. Y existen ya sea los interruptores que tienen 2 patas comúnmente utilizados, o también tenemos el interruptor que presenta 3 patas. Y en este caso una pata sería para esta pata circular, normalmente se la conoce como una pata de tierra, la que va conectada a tierra para evitar cualquier tipo de cortocircuito, y estas 2 patas sería la pata del positivo o fase o del neutro negativo. Continuamos con la parte del funcionamiento, en el cual vamos a ver la correcta conexión del prendido de una lámpara desde 2 puntos. Para esto vamos a utilizar 2 conmutadores, una fuente de corriente alterna que va a simular la que todos poseemos en casa. También vamos a utilizar una luminaria y los 2 conmutadores. Vamos a empezar colocando nuestra fuente de corriente alterna, la cual va a ir a 110 voltios y la frecuencia a 60 Hz. Esto depende del país en el cual ustedes se encuentren, ya que en algunos países se utiliza 220 voltios de corriente alterna, en mi caso solamente 110. Ahora vamos a proceder a colocar los conmutadores y por último la luminaria. Bien, ¿cómo debemos conectarlo? Primero, debemos conectar la fase al terminal de la mitad de uno de los conmutadores. Vamos a proceder a conectar los cables de los terminales de extremos entre sí, entre los 2 conmutadores. Por último, vamos a conectar la última parte de la fase a un extremo de la luminaria. Ya. Y al otro extremo simplemente le vamos a conectar la tierra. De esta manera tenemos nuestro circuito funcionando. Esta luminaria funciona a 12 voltios, así que le cambiamos a 110 voltios. Procedemos a ver el funcionamiento. En este caso se prende la lámpara porque seguimos la trayectoria de la corriente. Iniciamos desde la fase, vamos por el cable de aquí. Como ven, aquí está cerrado. Por la parte de arriba se dirigirá por acá la corriente, continuará por acá, lleva este recorrido, continúa por la parte de arriba y como ven está cerrado aquí también. Es por esto que se prende la luminaria. Si nosotros lo bajamos desde acá, vamos a ver que se corta la corriente en este punto, lo cual va a hacer que la lámpara se apague. Si nosotros utilizamos el conmutador de acá, vamos a ver que se cierra la trayectoria de la corriente y por ende se va a prender la lámpara. Este tipo de circuitos
se los utiliza en casas, por ejemplo, en el prendido y apagado de una misma luminaria desde 2 puntos. Por ejemplo, en unas gradas, nosotros podemos prender el foco desde la parte de abajo y apagarlo desde la parte de arriba. Del mismo modo, podemos prenderlo desde la parte de abajo y al bajar las gradas podemos apagarlo. Podemos prenderlo y apagarlo desde cualquier punto. Vamos a revisar el circuito conectado en un mini tablero. Vemos que aquí tenemos los dos conmutadores, tenemos nuestro foco y la corriente lo he alimentado con estos dos cables directos a un enchufe en mi casa. Como podemos ver, tenemos aquí un cable gemelo que está puenteando a los dos conmutadores, es decir, este es el cable que conecta los dos extremos. Un cable de la corriente, que sería la fase, lo vamos a conectar a la mitad del primer conmutador. Y a la mitad del otro conmutador ya va directo a uno de los terminales del foco. Por último, el otro terminal del foco lo tenemos que conectar a tierra. Vamos a ver el funcionamiento. Podemos nosotros prender el foco desde esta parte de acá y apagarlo desde la parte de acá. Del mismo modo podemos prenderlo desde aquí y apagarlo desde acá. Pero también tenemos la posibilidad de prenderlo desde aquí y apagarlo desde este punto mismo. Este tipo de circuitos son muy utilizados en habitaciones grandes o en escaleras para el prendido de 2 puntos a una misma luminaria. Muchas gracias. Finalizamos con las conclusiones. En el proyecto de este parcial hemos llegado a 3 conclusiones. La primera, la lámpara o foco se enciende desde cualquier nivel y se apaga de la misma manera. Esto gracias a las conexiones de puentes que existen entre sus extremos. Segundo, estar siempre protegido al momento de realizar el circuito, teniendo en cuenta que el mismo no debe estar energizado. Y por último, podemos ver que el proyecto realizado en este parcial se puede utilizar en las instalaciones eléctricas, ya sea de un edificio, casa, etc. Por ejemplo, al subir las escaleras de un edificio, puedes encender la luz en la parte baja y luego apagarlas en el siguiente piso, y así sucesivamente. Muchas gracias.